La influencia de la religión helenística en el cristianismo primitivo es un tema que refleja la compleja intersección de corrientes culturales, filosóficas y religiosas en el mundo mediterráneo tras las conquistas de Alejandro Magno. Este periodo, conocido como la era helenística, vio la difusión generalizada de la cultura, el pensamiento y las prácticas religiosas griegas a través de los territorios gobernados por Alejandro y sus sucesores. A medida que el cristianismo surgía en el siglo Quinos o de Nestos, se vio profundamente moldeado por el clima intelectual y religioso de la época, y las ideas helenísticas jugaron un papel significativo en su desarrollo. 1. El mundo helenístico y el sincretismo religioso. El mundo helenístico fue una época de fusión cultural sin precedentes. Tras la muerte de Alejandro Magno en 323 Arstos, su imperio se fragmentó, pero la cultura y el idioma griego se extendieron mucho más allá de sus fronteras originales. La mezcla de las tradiciones griegas con las costumbres locales dio lugar a una religión híbrida. Los dioses y diosas griegos, por ejemplo, a menudo se identificaban con deidades locales, creando formas híbridas de culto. En Egipto, el dios Osiris se fusionó con deidades griegas como Dionisio, y en Siria, el culto a la diosa Atargatis adoptó aspectos de Afrodita y Demeter. Este sincretismo creó un entorno en el que las diferentes tradiciones religiosas eran más abiertas unas a otras, y las personas frecuentemente combinaban elementos de distintos sistemas de creencias. Los primeros cristianos, que surgieron en este contexto, estuvieron expuestos a estas prácticas religiosas híbridas, lo que contribuyó a la evolución del pensamiento y los rituales cristianos. 2. Las religiones mistéricas y el cristianismo primitivo. Una de las influencias más significativas de la religión helenística en el cristianismo primitivo fue el fenómeno de las religiones mistéricas. Estos eran cultos secretos que ofrecían salvación personal y promesas de vida después de la muerte a sus iniciados. Las religiones mistéricas, que fueron particularmente populares en el Imperio Romano durante los primeros siglos de la Era Común, estaban centradas en deidades como Isis, Mitra y Dionisio. Los cultos mistéricos eran atractivos porque prometían experiencias directas con lo divino, una forma de compromiso espiritual que era muy diferente de la religión cívica pública de la época. Estas religiones solían enfatizar los temas de la muerte y el renacimiento, ofreciendo rituales que prometían una vida eterna después de la muerte para sus seguidores. Estas ideas fueron claramente atractivas para muchos en el mundo helenístico, especialmente en un periodo marcado por la inestabilidad política y el temor a la muerte. El cristianismo compartía varios rasgos clave con estas religiones mistéricas, especialmente en lo que respecta a su promesa de vida eterna y salvación personal. El principio central de la creencia cristiana, la resurrección de Jesucristo, reflejaba los temas simbólicos de la muerte y el renacimiento presentes en los cultos mistéricos. Además, la Eucaristía cristiana, que conmemora el cuerpo y la sangre de Cristo, puede verse como un paralelo al consumo simbólico de la carne y la sangre de los dioses en los rituales de las religiones mistéricas. Muchos primeros cristianos también estaban familiarizados con la idea del bautismo como una forma de renacimiento espiritual, otro motivo que reflejaba los ritos iniciáticos de los cultos mistéricos. Aunque es debatible en qué medida el cristianismo tomó prestado directamente de estas religiones mistéricas, está claro que ambos compartían un entorno cultural y religioso común. La promesa cristiana de una vida después de la muerte, el papel central de los ritos iniciáticos y su énfasis en la salvación fueron conceptos que paralelaban las ofertas de los cultos mistéricos, lo que habría hecho que el cristianismo fuera atractivo para aquellos familiarizados con estas ideas. 3. La filosofía helenística y el pensamiento cristiano primitivo. Además de las prácticas religiosas, la filosofía helenística también tuvo un impacto profundo en el cristianismo primitivo. Escuelas filosóficas como el estoicismo, el platonismo y el neoplatonismo fueron influyentes en todo el mundo mediterráneo durante la época del cristianismo primitivo. El estoicismo, con su énfasis en la virtud, el autocontrol y vivir de acuerdo con la naturaleza, resonó con las enseñanzas éticas cristianas. Escritores cristianos tempranos como el apóstol Pablo incorporaron conceptos estoicos en sus escritos, particularmente el énfasis en vivir en armonía con la voluntad de Dios. El platonismo, con su creencia en un mundo trascendental de las ideas, también tuvo un impacto significativo en la teología cristiana.
Pensadores cristianos tempranos, como el apóstol Juan, y más tarde los padres de la Iglesia como Agustín, fueron influenciados por las ideas platónicas sobre la naturaleza de la realidad y la relación entre los mundos material e inmaterial. Por ejemplo, el concepto cristiano de un reino celestial, en el que los creyentes se unirían con Dios después de la muerte, es reminiscente del mundo eterno de las ideas de Platón que existía más allá del corruptible mundo físico. El neoplatonismo, un desarrollo posterior del pensamiento platónico, contribuyó aún más a la teología cristiana, particularmente con su énfasis en el uno, una fuente trascendente de todo el ser. La idea neoplatónica de un cosmos jerárquico, en el que todos los seres emanaban del uno, paralelaba el concepto cristiano de Dios como el creador de todo lo que existe. La idea del filósofo neoplatónico Plotino de la iluminación divina también resonaba con las ideas cristianas de la gracia divina. La influencia de estas tradiciones filosóficas en el cristianismo primitivo es más evidente en las obras de los primeros apologistas cristianos, como Justino Mártir y Clemente de Alejandría, quienes buscaron reconciliar la doctrina cristiana con los sistemas filosóficos predominantes de la época. Si bien los primeros cristianos eran recelosos de la filosofía griega y sus raíces politeístas, reconocían su valor para moldear el discurso teológico y a menudo adaptaban sus conceptos para ajustarse a las creencias cristianas. 4. El papel de la lengua y la cultura griega. El griego era la lengua franca del mundo mediterráneo durante el período helenístico, y su uso continuó en el Imperio Romano. El Nuevo Testamento, por ejemplo, fue escrito en griego, lo que permitió que las ideas cristianas se transmitieran a través del imperio con relativa facilidad. El vocabulario filosófico y religioso griego proporcionó a los primeros cristianos un marco lingüístico para articular ideas teológicas complejas, como la naturaleza de la Trinidad y la relación entre los aspectos divino y humano de Jesucristo. Los conceptos culturales griegos como el logos también jugaron un papel en la teología cristiana temprana. El concepto de logos, que significa palabra o razón, era central en la filosofía griega, especialmente en las obras de Heráclito y más tarde en el pensamiento estoico. En el Evangelio de Juan, el concepto de logos se identifica con Cristo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1. Esta identificación de Cristo con el logos se derivaba directamente del pensamiento helenístico, particularmente de la idea filosófica de una razón divina que gobierna el cosmos. Además, la expansión de la cultura griega significaba que el cristianismo surgía en un contexto en el que la influencia del drama griego, la retórica y el arte era omnipresente. Los primeros escritores cristianos, como Pablo y los evangelistas, estaban familiarizados con las formas literarias griegas y a menudo las usaban en sus escritos. La estructura de los textos cristianos, como las parábolas y enseñanzas de Jesús, a menudo refleja las técnicas retóricas griegas, lo que hacía que las ideas cristianas fueran más accesibles para un público helenístico. 5. El impacto de la religión helenística en los rituales cristianos. Los rituales del cristianismo primitivo también fueron moldeados por las prácticas religiosas helenísticas. Los sacramentos cristianos del bautismo y la Eucaristía pueden verse como influenciados por las prácticas helenísticas de iniciación y festines religiosos. Por ejemplo, el uso del agua en el bautismo, simbolizando la purificación espiritual, tenía paralelismos con los rituales de purificación de las religiones mistéricas y otras prácticas religiosas helenísticas. La Eucaristía, con su consumo simbólico del cuerpo y la sangre de Cristo, reflejaba rituales similares en los cultos mistéricos, donde los iniciados consumían la carne y la sangre del Dios al que rendían culto como parte de su unión espiritual con la deidad. El énfasis cristiano en la naturaleza comunal de la Eucaristía también reflejaba los festines comunitarios celebrados en honor a diversos dioses en el mundo helenístico. En resumen, la influencia de la religión helenística en el cristianismo primitivo fue profunda y multifacética. El entorno religioso del mundo helenístico, caracterizado por el sincretismo, los cultos mistéricos y las escuelas filosóficas, proporcionó un terreno fértil para el desarrollo del pensamiento y la práctica cristiana. Si bien el cristianismo era distinto de las tradiciones religiosas predominantes de la época, no obstante, adoptó muchas de las ideas y rituales que eran comunes en el mundo helenístico.
Desde el concepto de salvación y la vida después de la muerte, hasta el lenguaje y los marcos filosóficos utilizados para articular la teología cristiana, la religión helenística jugó un papel crucial en la formación del movimiento cristiano primitivo y su evolución hacia una fe global.